Y estamos aquí para hablar efectivamente de leyenda negra, como ya os he dicho. Vamos a conocer un poquito lo que es esta leyenda negra española, cómo nació, cómo se ha ido desarrollando, cuáles son sus puntales fundamentales, qué consecuencias ha tenido y tiene, porque la leyenda negra española, por desgracia, está muy viva. Está tan viva como siempre estuvo, y no sé si decir que más viva que en algunos otros momentos de nuestra historia. Porque desde luego si hay algo que nos caracteriza a los españoles del siglo XX y es posible, del siglo XXI, del siglo XX y es posible que los del siglo XIX también, es que carecemos, vamos a tener ocasión de hablar de ello, del instinto de autodefensa. Esto es algo absolutamente único. No se da en otros países. Las leyendas negras no somos los únicos que tenemos leyendas negras. Van a tener ustedes ocasión de comprobarlo, pero probablemente sí seamos los únicos que no nos defendemos de nuestra leyenda negra. Es algo no consigo entenderlo. Es más, es que son muchos los españoles que hayan un cierto placer en relamerse, en regodearse en esa leyenda negra. Cuanto más insultados son, pues más contentos se encuentran. Algo absolutamente extraño, insisto, no acierto a comprender. Término leyenda negra. Pues primero lo primero que vamos a hacer es definir un poquito de dónde viene este término, y la verdad es que es un poquito incierto. Yo he empezado diciendo siempre, y se suele decir, que el término es una invención, vamos a decir así, el primero que lo utiliza es un escritor del siglo XX, nacido en el XIX pero que escribe en el XX, Julián Juderías, que escribe precisamente un libro que se llama así, la leyenda negra y la verdad histórica. Supuestamente él habría inventado el término, pero yo he leído las primeras páginas de su obra. No he podido leer más porque la letra era muy chiquitita y me va costando ya leer libros con letra chiquitita. Pero es que en los primeros capítulos de su obra, él habla de la leyenda negra y no la explica. No dice, he creado este término y significa esto. Él habla de la leyenda negra como de algo que ya es conocido. Supone que el lector que le está leyendo sabe perfectamente de lo que él está hablando cuando utiliza el término leyenda negra. Miren ustedes, tener una leyenda negra, ya lo he anticipado de alguna manera, es algo absolutamente normal. Las leyendas negras están al cabo de nuestra vida en cualquier parte, en cualquier ámbito en el que nos situemos. Pero es que hasta en el ámbito familiar. Ahora las familias ya son muy restringidas, muy cortitas, un hijo, dos hijos. Pero cuando las familias se componían de 10, 12 hijos, 13 hijos, pues siempre había uno que destacaba más que los demás, y sobre el que los demás creaban una leyenda negra. No, pero es que sí, ha triunfado, pero es que es esto y es lo otro. La leyenda negra forma parte del comportamiento humano. Los seres humanos somos competitivos, somos incluso envidiosos, y fruto de eso vamos creando continuas leyendas negras. No es nada privativo de la condición de español el tener una leyenda negra. Incluso en el ámbito internacional, en el ámbito de ese ámbito en el que las naciones se relacionan las unas con las otras, leyenda negra tienen muchísimas naciones, todas aquellas que de alguna manera han asomado la cabeza, han dicho aquí estoy yo, y han demostrado tener algún tipo de poderío. Al día de hoy, no tenemos que irnos a los siglos XIX, XVIII, al día de hoy vemos que existe una leyenda negra anti-yanqui. Vemos que existe una leyenda negra antirrusa. Vemos que existe una leyenda negra anti-israelí. Es decir, todos aquellos pueblos que de alguna manera ejercen algún tipo de dominio en la zona en la que se encuentran, generan de una manera necesaria una leyenda negra. Insisto, en las familias también, en las comunidades de vecinos, es absolutamente normal. Sin embargo, la leyenda negra antiespañola sí tiene una singularidad que la hace única, algo que la hace absolutamente única. Piensen ustedes en estas leyendas negras de las que ya les he hablado. La leyenda negra antiespañola no conoce oposición. Aquellas personas contra las que se dirigen, que somos nosotros los españoles, y cuando digo españoles en todos, en el más amplio sentido de la palabra, no solo españoles europeos, no solo españoles peninsulares, de esta parte que nos conocemos también, españoles americanos, españoles asiáticos en Filipinas, españoles africanos, españoles en el Pacífico, en Oceanía. Todos estos espacios geográficos
de los que acabo de hablarles a ustedes, en todos ha habido una presencia española, en todos ellos. En algún caso como América, absolutamente intensa, en otros lugares como puedan ser África o las islas del Pacífico, un poquito menos intensa. Pero en todas partes ha habido españoles y todos participamos de ese mismo espíritu de anti-autodefensa, que es absolutamente increíble. No hay español en ningún lugar del mundo, concebido el término español de esta manera tan amplia que acabo de hacerlo, que ose defenderse. Parece que se siente ofendido por su propia defensa. Parece que ante los argumentos de la leyenda negra, lo único que nos queda por hacer es asentir y demostrar lo bien que nos sentimos aceptando esos argumentos. Eso es algo absolutamente singular. No lo van a encontrar ustedes en ninguna otra nacionalidad. Pueden ustedes encontrarse israelíes que no se defiendan de la leyenda negra anti-israelí, pero un 70, un 80% de los israelíes lo va a hacer. Pueden ustedes encontrarse norteamericanos que no se defiendan de la leyenda negra norteamericana, anti-norteamericana, pero el 70, 80% de los norteamericanos lo van a hacer de una manera instintiva. Es lo lógico. Yo me pregunto, ¿qué llevamos en el ADN los españoles para no tener dentro de él un sentimiento tan natural, tan propio, tan lógico? Si es que un niño de un mes ya se está autodefendiendo. Lo primero de lo que se defiende es de su propia madre. Solo cuando después de 24 horas o 48 horas decide que en su madre está la supervivencia, la acepta. Los seres humanos tenemos un espíritu de autodefensa. Todos menos los españoles cuando de la leyenda negra antiespañola se trata. Algo absolutamente único. Esto merecería una auténtica tesis doctoral en los campos de la sociología, de la psicología, donde lo quieran ustedes. Y además, esta leyenda negra antiespañola se ha mostrado a lo largo de la historia sumamente eficaz. Ha sido terriblemente eficaz. No es una historia, no es una broma, no es algo que a unos les pueda hacer sentir mejor y a otros les pueda hacer sentir peor. No, es algo que ha tenido consecuencias en la historia y consecuencias muy graves. El Imperio Español, durante 3 siglos, durante los 3 siglos que duró y durante los 3 siglos que convirtió a España y a todo su imperio, 16, 17 y 18, en la primera potencia del mundo, es decir, estamos hablando del año 1804, y España es la primera potencia del mundo. Está Napoleón ya presente en el escenario, pero la primera potencia del mundo en 1804, es decir, un año antes de Trafalgar, sigue siendo España, porque uno de esos principales afanes que tiene la leyenda negra antiespañola es conseguir adelantar todo lo posible ese momento en el que empieza la decadencia española. Y hay incluso historiadores que no tienen ningún reparo en sostener que la decadencia española y la pérdida de España de su condición de primera potencia mundial se produce cuando en 1556 se produce la doble abdicación de Bruselas, y Carlos V le deja a su hermano el imperio y a su hijo el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, aquellas tierras europeas que formaban parte de aquel imperio romano que ahora se llamaba Sacro Imperio Romano Germánico, y a su hijo Felipe II le deja esas tierras menores, secundarias, americanas. Ya hay historiadores que dicen que ahí empieza la decadencia española. Situar la decadencia española al final de la Guerra de los 30 años, en el 1648, es lo que hacen la mayoría de los historiadores. Todavía queda un siglo y medio de ejercer España como primera potencia del mundo. Es decir, cuando en 1805 España es derrotada en Trafalgar, España es todavía una España pentacontinental, está presente en los 5 continentes. Inglaterra no tiene prácticamente presencia imperial en aquel momento. Las posesiones inglesas cuando se produce la batalla de Trafalgar son mínimas. Algunas islas en el Caribe, Jamaica, precisamente Gibraltar, están iniciando una entrada en Asia por la parte de Bangladesh. Y se acabó. 1714, otra de esas fechas elegidas, preferidas de todos los historiadores para situar la decadencia del Imperio Español. ¿Qué es lo que ocurrió en 1714? Tratado de Utrecht. Se pone punto final a la guerra de sucesión en España, trono que se disputan, por un lado los Borbones, por otro lado los Austria. Se puede decir que esa guerra termina con una derrota
para España. Pero también Estados Unidos ha sido derrotado en Afganistán y en Vietnam. ¿Y a alguien se le ocurre decir que Vietnam es la primera potencia del mundo porque derrotó a los Estados Unidos? Pero esto es un disparate de marca mayor. Año 1714, Tratado de Utrecht. Fíjense ustedes cómo está la situación del mundo en aquel momento. Una de las peores cláusulas que tiene que firmar España después de sufrir esa derrota en el Tratado de Utrecht es lo que se llama el navío de permiso. El navío de permiso. Navío de permiso. Hay alguien que está dando el permiso, que son los españoles, y hay alguien que está recibiendo el permiso, que son los ingleses. Díganme ustedes quién es la potencia. ¿En qué consiste el navío de permiso? El navío de permiso consiste en que España, que tiene la ruta comercial hasta ese momento en régimen de monopolio más importante que existe en el mundo, que es la ruta del Pacífico, la que permite traer todos los bienes de Asia hasta Europa vía América, le da un permiso a Inglaterra a partir de ese momento de poder poner en vigor, en funcionamiento, un barco con 500 toneladas de producto. Siendo así que el galeón de Manila en aquel momento todavía comerciaba 2.000 toneladas de producto. Es decir, a partir del navío de permiso, año 1714, España pierde el monopolio del Pacífico e Inglaterra va a poder ejercer a partir de ese momento el comercio de la quinta parte de la ruta comercial más importante que existe en el mundo. Díganme ustedes, en 1714, quién es la primera potencia y quién no lo es. Pues eso también es leyenda negra. Y eso lo estamos leyendo continuamente en todos los libros de historia del mundo. No conozco un solo libro de historia del mundo que diga que en 1714 España sigue siendo la gran potencia del mundo, siendo así que ejercía las 4/5 partes de la ruta comercial más importante que existía en aquel momento. Y argumentos como este. ¿Qué es lo que pasa con la leyenda negra? He empezado diciendo que va a resultar muy eficaz a lo largo de la historia, va a tener un resultado muy concreto y muy definido. Ocurre que este gigantesco y consolidadísimo imperio español es inexpugnable. Es definitivamente inexpugnable. Durante 3 siglos no ha sido posible hacer mella en lo que es el imperio hispano del mundo. España ha perdido su condición de potencia predominante en Europa, eso sí lo ha hecho en 1648, con la paz de Westfalia, ha perdido muchas de sus posesiones, todavía le queda alguna, por cierto, porque Bélgica y parte de Italia va a seguir siendo española hasta el año 1714. En 1648 se han perdido ya algunas posesiones europeas. Tengan ustedes en cuenta que partes de Francia, parte muy importante de Italia, prácticamente todo lo que son los territorios flamencos, parte de Alemania, son territorios españoles hasta 1648. Es decir, España en ese momento no solo es la primera potencia del mundo, es además la primera potencia de Europa. Esto es absoluta. El poderío que tuvo España es absolutamente increíble. Es absolutamente increíble en todos los ámbitos. A partir de 1648 se empieza a perder lo que es la influencia española en el ámbito europeo, pero permanece la influencia española de qué manera en todos los demás ámbitos en los que está presente. En América, en Asia, esa plaza de Filipinas, que es de una importancia máxima. Primero como base militar, en todo caso de contención y vigilancia del gran imperio chino, y luego, y por supuesto, como gran base comercial del mundo. Es decir, Manila en ese momento operaba como hoy opera Frankfurt. Era exactamente el mercado en el que se negociaban los precios de los productos que iban a ser comerciados en todo el mundo. Esto ocurría en Manila. En estas islas hoy día olvidadas de las Filipinas había una capital donde había ese mercado en el que se establecía el precio de los bienes más preciados que existían en aquel momento en el mundo. Y esta plaza era española, ni que decir tiene. Entonces, una vez constatado que el imperio español es prácticamente inexpugnable, no se le puede hacer más que pequeños pellizcos aquí y allá. En algún momento ingleses o franceses u holandeses toman una plaza en Panamá, que sea Portobelo, durante unos años también incluso se instalan en La Habana, la ciudad de Manila será ocupada por los ingleses durante 2 años, siempre se recupera, siempre se recupera. Son pequeños pellizquitos, nada más, no se le puede hacer nada sustancial a España, se comporta en todo momento como imperio inexpugnable.
el mayor proyecto de liquidación y finalización del Imperio Español se va a producir en el año 1741. Lo conocen ustedes bien. Lo conocen ustedes bien desde hace 20 años, porque hace 20 años no lo conocía nadie en este país. Es la famosa batalla de Cartagena de Indias, donde el gran Blas de Lezo va a ser capaz de defender la ciudad de Cartagena de Indias frente a la flota más grande que se hubiera constituido en aquel momento con una intención de tipo militar o de tipo agresivo, que es la del almirante Vernon, que viene de los Estados Unidos, es un almirante inglés, y lo que pretende es entrar por Cartagena de Indias, hoy día en Colombia, en el Atlántico, para que lo sitúen ustedes geográficamente hablando, y desde ahí proceder a la conquista de todo Sudamérica. Entrar por el norte de Sudamérica y llegar ya prácticamente hasta el Río de la Plata, hasta los confines últimos de lo que es el continente sudamericano y arrebatar a España de esta manera el imperio. Fue imposible, fue imposible. No lo pudieron hacer. Probablemente sea 1741, esa fecha en la que los ingleses dicen no hay nada que hacer. Por esta vía no hay nada que hacer. Es un imperio inexpugnable. No lo vamos a conseguir nunca. Y es entonces, ya mucho antes, pero es entonces donde, se puede decir, si quieren ustedes de una manera metafórica, pero ese es el momento en que alguien dice, esto va a ser imposible, desde fuera no vamos a hacer nada. Lo único que podemos hacer es alimentar un proceso de implosión, que sean ellos mismos los que se destruyan. Y esto lo vamos a hacer precisamente gracias a la leyenda negra, que viene operando desde muchos siglos antes, porque si hay un beneficiario de la leyenda negra española que podamos establecer que es el primero que se beneficia de esa leyenda negra española, va a ser Guillermo de Orange, de Orange, como lo quieran ustedes llamar, que es un secesionista flamenco que lo que quiere es justamente separar los territorios flamencos de lo que es el gran imperio europeo español. Estamos hablando de los años 1570, 1580. Este señor es el que va a alimentar dos de los grandes instrumentos que va a tener la leyenda negra, que voy a indicar en su momento oportuno. Así que digamos que la leyenda negra empieza a operar prácticamente de una manera más o menos eficaz desde el 1570-1580, coincidiendo con el reinado de Felipe II, pero va a empezar a tener sus mejores efectos a partir del año 1740, que va a empezar a conseguir aquello que se proponía. Dado que desde fuera no se puede hacer nada, lo vamos a hacer desde dentro, la implosión. Tienen que ser ellos mismos los que se destruyan. Y así empezará a ocurrir a partir del siglo XIX y particularmente de los años 1815, 1820 en adelante, que se produce pues la fragmentación del Imperio Español, como saben ustedes, en una monarquía pequeñita y 22 repúblicas. Hecha esta introducción sobre lo que es la leyenda negra antiespañola, pues vamos a hablar un poquito de algunos de los pilares que vienen sosteniendo esta leyenda negra antiespañola desde los primeros momentos. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que, mirando la historia hacia atrás y yendo de lo más antiguo a lo más moderno, quizás uno de esos instrumentos que se ha utilizado muchísimo para denigrar a los españoles, para atacarlos, ha sido la expulsión de los judíos, que se produce, como saben ustedes, en el gran año de 1492, el gran año de la historia de España, en el que ocurren tantísimas cosas. Termina la Reconquista. No es la unidad de España, ojo, la unidad de España todavía tardará mucho en producirse. Podemos poner una fecha, si quieren ustedes, más o menos indicativa, 1513, cuando se incorpora a la maravillosa unidad española el Reino de Navarra. Pero incluso después sigue habiendo fechas, se incorpora Ceuta, se va a incorporar la ciudad de Olivenza, pero no es la unidad de España. Pero es la Reconquista, 1492, fecha de la Reconquista, fecha del descubrimiento de América, fecha también en que, y ya se ha hablado en esta mesa del tema, se produce la primera gramática de una lengua moderna. La gramática, por una extraña conceptuación histórica, era una arte, que así se llamaba, la gramática era sinónimo de arte, se podía decir gramática, se podía decir arte, significaba lo mismo, que solo se aplicaba a lenguas clásicas. Solamente había gramática del hebreo, había gramática del griego y había gramática del latín. A nadie se le había ocurrido aplicar esta arte a las lenguas modernas. Y se le ocurre precisamente a un español, Antonio de Nebrija, 1492, va a escribir la primera gramática de una lengua moderna.
a partir de las cuales se van a escribir hasta 600 gramáticas, señores, 600 gramáticas de lenguas americanas. El español va a ser la primera lengua que tenga una gramática propia, lengua moderna, pero si hablamos de la primera lengua del mundo que no tiene una gramática propia, sino que tiene dos, es decir, que dos autores se han interesado en escribir su gramática, ya no va a ser la española, va a ser el náhuatl, una lengua americana, la lengua de los mexicanos, dos gramáticas escritas por sendos misioneros españoles. Hasta 600 gramáticas van a escribir los gramáticos españoles. La primera gramática del árabe, española. La primera gramática del japonés, española. La primera gramática del chino, española. Hasta 30 y 40 años después tendrán que esperar lenguas europeas para tener una gramática como ya tenía en 1492 España. Les estaba diciendo, sin irme del hilo del asunto, que el primero de los pilares de esta leyenda negra no es otro que el de la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos de España, que los judíos lamentan tanto, algo tendría España que les gustaba. Fíjense ustedes, España se llama Hispania para los romanos, se llama Al-Ándalus para los árabes, se llama Sefarad para los judíos. Es decir, todos aquellos que han estado en contacto con nuestra tierra sienten la necesidad de darle un nombre propio. Esto es algo también único de España. Los demás países tienen un nombre que se desarrolla en las distintas lenguas de una manera o de otra. Los españoles tenemos en las distintas civilizaciones de la antigüedad un nombre diferente. Los judíos, efectivamente, pues han demostrado una particular afición, un particular cariño a su presencia en España, y al día de hoy parece que España hubiera sido el único país de Europa y del mundo del que los judíos han sido expulsados. La expulsión española de 1492 es, solo en el ámbito europeo, una de 22. Una de 22. Ni es la primera ni es la última. Era a ser la 12ª, la 13ª. Antes de ser expulsados los judíos de España, ya lo habían sido de muchos países de Europa, y después de que son expulsados de España, van a seguir siéndolo. Es importante que a este respecto diferenciemos dos conceptos que son completamente distintos. Expulsión respecto de ataque o agresión, o si quieren ustedes, incluso exterminio. La expulsión de España fue esta expulsión de 1492 que se produce de los judíos en España es una expulsión. Vino dada por una ley, vino dada por una ordenanza en cuestión, que es la que determina que los judíos deben abandonar España. No se les agredió, no se los quemó, no se quemaron las juderías, no se les atacó, no se les mató. Se les dio la instrucción de salir. No es un atentado, vamos a decirlo así, de tipo racista. No se dijo todo aquel que tenga raza judía debe dejar España. No fue un atentado de tipo racista. Fue un atentado, si quieren ustedes la palabra, de tipo religioso. Se dijo todo aquel que siga practicando la religión judía no podrá seguir en España. Compárenlo ustedes con otros procesos de persecución de judíos que en el mundo se han producido, algunos de ellos muy recientes. Aquí la raza no tiene nada que ver, no es determinante para nada. El otro proceso del que estoy hablándole a ustedes es la agresión, que se produce sin ninguna ley, generalmente de la noche a la mañana. Por un extraño proceso humano, sociológico, pues se empieza a extender en tantas ciudades la idea de que los judíos son responsables de esto o de lo otro, de una peste, de unas aguas envenenadas, de una enfermedad, de una derrota en una batalla. Y directamente las masas populares, el sacrosanto pueblo, porque no eran ni los obispos, ni los reyes, ni los nobles, el sacrosanto pueblo se dirigía a las juderías, a los barrios judíos, y los quemaba con sus habitantes dentro. Tenemos ejemplos de estas carnicerías en Europa gravísimos. Año 1349, quema de judíos de Estrasburgo. Estrasburgo, la preciosa ciudad francesa hoy día tan avanzada, tan moderna, adalid de los derechos humanos. En el año 1349 se quema la judería con 2000 judíos dentro. Solo 2 semanas después se produce el mismo proceso en la ciudad de Basilea, acusados en un caso y en el otro de ser los responsables de la peste. Se responsabiliza a los judíos de que esos pueblos se hayan visto afectados por una enfermedad como la peste. Se procede al exterminio de los judíos. 2000 en Estrasburgo, 600 en Basilea. Pues bien,
en España, mediante la expulsión del año 1492. Y a lo largo de 3 siglos y medio, teniendo España la jurisdicción que tenía entonces en todo el mundo, no se va a producir la muerte de 3.000 judíos. Lo que había pasado en una sola noche en Estrasburgo y en Basilea no va a pasar en España a lo largo de 3 siglos y medio. Vamos a seguir dotando de cifras este proceso de la expulsión de los judíos. Todos los historiadores, la mayoría, sí, todos los historiadores, podemos establecerlo así sin temor a equivocarnos, llegan a la conclusión de que la población judía en España en el año 1492 asciende a unos 300.000 judíos. España tiene unos 7 millones de habitantes, un 5% de la población son judíos, es decir, 300.000 judíos. Hasta aquí el acuerdo general. Casi todos los historiadores aceptan que un 5% de la población española, 300.000 personas, profesaban la religión judía. Ahora bien, de estas 300.000 personas que profesaban la religión judía, ¿cuántos van a abandonar España? Eso ya es otra cosa. Ahí el desacuerdo es total, es que no hay datos, no tenemos elementos para poder cifrar cuántos fueron los judíos que se quedaron y cuántos los que se fueron. Desde un Julio Valdeón, uno de los grandes historiadores del momento españoles, que habla de apenas 20.000 judíos, hasta otros historiadores como por ejemplo Joseph Pérez, francés, de ascendencia judía, que habla de hasta 200.000 judíos que habrían abandonado España. Yo les voy a dar a ustedes un argumento novedoso que no conozco hasta la fecha que haya utilizado nadie, sino quien les está hablando a ustedes en este momento, que es el siguiente, para que se hagan ustedes una idea de si fueron por lo menos muchos o pocos. No las cifras, pero ¿fueron muchos judíos o fueron pocos? Miren, en el año 1520, Erasmo de Rotterdam, considerado por la generalidad de los historiadores el hombre más culto y versado en ese momento de todo el continente europeo, el partidario de la teoría del libre albedrío, el que se enfrenta a Lutero, Erasmo de Rotterdam, es invitado, y van a ver ustedes aquí cómo opera la leyenda negra y cómo sigue operando la leyenda negra. Es invitado a enseñar, a trabajar en España, concretamente en la Universidad de Alcalá de Henares, que ha fundado pocos años antes el cardenal Cisneros. Es cuando Erasmo de Rotterdam va a responder con su famosa frase en una carta: Hispania non placet, España no me gusta, que ha servido a todos los historiadores negro-legendistas, negro-legendarios, para decir que, claro, ¿cómo le iba a gustar aquella España oscurantista, donde el rey se vestía de negro porque era el único que tenía el negro Campeche que venía de México, aquel negro insuperable que no tenía ningún otro monarca en toda España y solo se lo podía permitir él? ¿Cómo iba a ser otra cosa que oscurantista, aquella España a la que todo un Erasmo de Rotterdam dice que no le gusta? No puede ser otra la razón, tiene que ser eso, es una España oscurantista, triste, mediocre, pobre, a la que nada menos que un Erasmo de Rotterdam no quiere venir. Lo que nos ocultan los autores negro-legendistas, negro-legendarios, es que la frase no termina ahí. No es Hispania non placet. En la misma frase, Erasmo de Rotterdam critica a Inglaterra, critica a Alemania, critica la lobaina en la que trabaja y critica a España. Lo que se demuestra en definitiva es que Erasmo de Rotterdam era un culo de mal asiento. Era una persona que no le gustaba nada de lo que conocía. Finalmente se va a dirigir a Alemania, concretamente a la ciudad de Friburgo, donde es visitable la casa en la que vivió, visitable en la medida de lo posible, porque Friburgo, como todas las ciudades alemanas, fue completamente destruida. Pero en fin, se ha reconstruido aquel espacio monumental, se ha reconstruido un poco lo que habría sido la casa de Erasmo de Rotterdam. En un momento dado, en una de las muchas cartas que va a seguir escribiendo, va a hacer la siguiente afirmación: maldita sea la hora en que me vine a Alemania en vez de haber ido a España. En vez de haber ido a España. Pero ahora lo que nos interesa a nosotros, el tema de los judíos. Erasmo de Rotterdam, en su primera carta, aquella en la que dice Hispania non placet, no me gusta España, no nos dice la razón por la que no quiere venir a España. Sí nos va a decir, curiosamente, en ese mismo párrafo, la razón por la que no quiere ir a Alemania, por la que no quiere ir a Inglaterra y por la que no quiere estar en Lovaina. Lovaina porque paga muy mal, Alemania porque está infestada de bandidos, Inglaterra porque tiene un clima imposible y las ciudades son feísimas, pero no nos dice la razón por la que no quiere venir a España. Y finalmente se lo pregunta en otra carta un discípulo español. Y dice, bueno, ¿y por qué no vino a España? Y Erasmo de Rotterdam declara no haber querido venir a España porque 1520, 28 años después de la expulsión de judíos,
España está infestada de judíos. Esta es la razón por la que Erasmo de Rotterdam no quiso venir a España. Así que, bueno, pues háganse ustedes una idea a partir de este argumento, si fueron muchos los judíos que abandonaron España o no fueron tantos y muchos se quedaron y muchas personas en Europa suficientemente versadas seguían teniendo la impresión de que España era un país de judíos. Erasmo de Rotterdam. Vamos con el segundo de los pilares de la leyenda negra, íntimamente relacionado con este, pero quizás el más potente de todos, el que más veces se ha utilizado y el que se sigue utilizando en estos momentos de una manera que es absolutamente, quiero decir que ya lo que es la figura de la que vamos a hablar está absolutamente desvirtuada, no tiene nada que ver con lo que fue la realidad, que es la Inquisición. La Inquisición es un tribunal, en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pues se trata probablemente del primer tribunal de Europa. No hay tribunales en aquella Europa. En aquella Europa se sigue produciendo el ajusticiamiento de las personas por la voluntad del monarca o por la voluntad del señor de la zona. No hay tribunales, mucho menos hay tribunales colegiados. Es una realidad absolutamente extraña. Solo esto convierte al Tribunal de la Inquisición en un paso adelante gigantesco en la historia del proceso judicial. Es un tribunal. Les voy a decir más, es un tribunal independiente. Es absolutamente independiente. Es verdad que el gran inquisidor lo nombra el rey de España. Y punto. Ahí se acaba, en ese momento se acaba toda interferencia que puede llegar a hacer el monarca sobre el Tribunal de la Inquisición, hasta tal punto que el Tribunal de la Inquisición producía pavor al mismísimo rey de España, el hombre más poderoso del mundo. Era un tribunal completamente independiente y hacia eso hemos avanzado precisamente. De eso se trata al día de hoy. De eso es de lo que estamos hablando en pleno siglo XXI, de la independencia del poder judicial. El Tribunal de la Inquisición era un tribunal independiente. Tiene un proceso judicial escrito. Díganme muchos más casos de tribunales en Europa que tuvieran su proceso escrito. Y no solo esto, sino que se observara a rajatabla. Todas las fases del procedimiento judicial de la Inquisición quedaban registradas negras sobre blanco. Negro sobre blanco. Eso ha terminado constituyendo precisamente uno de los grandes enemigos del tribunal, que nos ha llegado información de manera abrumadora. Conocemos el Tribunal de la Inquisición como no conocemos ningún otro tribunal contemporáneo del de la Inquisición, porque todo quedó escrito, todo se levantaba acta hasta del tormento. El tormento era obligatorio que estuviera presente un escribano y el escribano anotaba todo, hasta los quejidos del ajusticiado, y se quejó cuando se le hizo tal tortura, se quejó y dijo esto y dijo lo otro. Es impresionante, nada de eso existe en aquella época. Es una barbaridad, es una salvajada, contemplada con los ojos actuales. Todo lo que estoy diciendo es una auténtica salvajada, que pudiera haber tormento, que se levantara acta del tormento. Pero todo eso en aquella época era un auténtico progreso. El proceso judicial no tenía nada que ver con aquello que llevaba a cabo la Inquisición. Cifras de víctimas de la Inquisición. Siempre, llegado a este punto de la charla, me dan ganas, y nunca lo hago, de preguntar a los que me acompañan en este espacio a cuánto creen que asciende el número de personas que fueron ajusticiadas por la Inquisición después de 3 siglos y medio de vida y de tener la jurisdicción, por cierto, esto es importante, de tener la jurisdicción más amplia, más grande que haya tenido jamás un tribunal en la historia de la humanidad. Pues estaba vigente en España, estaba vigente en Italia, estaba vigente en Portugal, en el momento que se produce la fusión de coronas hispano-portugueses, está vigente en algunas plazas asiáticas, está vigente en América. Nunca un tribunal ha tenido la jurisdicción, en términos territoriales, que tuvo la Inquisición española. Decía, yo les preguntaría a ustedes, o en general, por la calle, salgamos a la calle, hagamos esas entrevistas que aparecen en tantos TikToks, ¿no? Y le preguntas a los niños, ¿cuántas personas ejecutó la Inquisición? 5 millones, 10 millones, 15 millones, 1 millón. La cifra de máximos, la que recoge el mayor libelo que se haya escrito nunca contra la Inquisición,
el que escribe un inquisidor español que se llama Llorente, que es un afrancesado que abandona España al terminar la mal llamada Guerra de la Independencia, es decir, la francesada, la ocupación napoleónica, llámenla ustedes como quieran, pero no Guerra de la Independencia, porque no estuvo en juego la independencia de España, y España era un país que era independiente desde siglos y siglos y siglos antes. Una guerra de la independencia es otra cosa. Una guerra de la independencia es la que hicieron las 13 colonias, por cierto, no los Estados Unidos, las 13 colonias contra Inglaterra, o una guerra de la independencia es la que hicieron las 22 repúblicas que en un momento dado se independizan de España. Pero aquí no es la guerra de la independencia. Pues bien, este afrancesado, José Antonio Llorente, abandona España, se va a Francia y lo hace con toda la documentación que él era inquisidor, que puede acaparar de la Inquisición. Va por varios tribunales, como les he dicho a ustedes, todas las actuaciones estaban escritas negro sobre blanco, estaban registradas, entonces hace acopio de ellas, se las lleva a Francia y con toda esa inmensa documentación escribe su libelo. Él, que es el máximo enemigo que ha tenido jamás la Inquisición española, habla de 30.000 víctimas. Por tanto, no estamos hablando ni de 1 millón, ni de 2, ni de 5. El peor libelo escrito contra la Inquisición española habla de 30.000 ajusticiados desde que nace en 1478 hasta que él abandona España a la altura de 1812 y escribe su libelo. 30.000 víctimas. Lo cierto es que ese caudal inmenso de fuentes que se llevó a Francia y que avalaban su obra lo destruirá. Por desgracia, no ha llegado a nuestros días. Nos ha privado, el historiador de la Inquisición nos ha privado de la historia de la Inquisición. ¿Por qué lo destruye? Pues probablemente porque tenía poco que ver con las conclusiones que había alcanzado en su trabajo. Con lo que él dejó, que no era poco, todavía queda mucha documentación sobre la Inquisición, los historiadores modernos de todas nacionalidades, y particularmente el gran especialista del tema, que es un danés que, si no recuerdo mal, se llama Jensen, me hago un lío, es el gran especialista de la Inquisición sobre la Inquisición española. Ningún historiador habla al día de hoy de más de 3.000 víctimas en el tribunal con mayor jurisdicción de toda la historia de la humanidad, que estuvo vigente durante 3 siglos y medio. 3.000 víctimas, entre 1.500 víctimas y 3.000 son las cifras que vienen barajando los historiadores que se han interesado sobre el tema de la Inquisición. Persecución religiosa, aceptémoslo, es persecución religiosa. La Inquisición llevó a cabo una forma de persecución religiosa. A lo largo de 3 siglos y medio, con esta fabulosa jurisdicción de la que estamos hablando en todo momento, produce 3.000 víctimas en el peor de los casos, probablemente menos. Vamos a ver otros procesos de persecución religiosa que se producen en Europa, que son perfectamente contemporáneos de la Inquisición. No me voy a ir a Roma, no me voy a ir a los mongoles. Europa, los años contemporáneos de la Inquisición española. Pues, para empezar, la noche de San Bartolomé. Una sola noche en París. Una sola noche. No ha mediado ningún tipo de juicio. Es una decisión que se toma entre la reina madre y el sucesor al trono francés de eliminar los protestantes que deambulan por París. 20.000 víctimas. Una sola noche. 20.000 víctimas. No hay juicios. La Inquisición, 3 siglos y medio, con juicio. 3.000 víctimas. Noche de San Bartolomé. 20.000 víctimas. Revolución Francesa. Personas guillotinadas en París a lo largo de un año y medio, los años del terror y también otros años, porque la guillotina no solo funcionó en los años del terror. 17.000 víctimas en París durante un año. 6 veces las víctimas del Tribunal de la Inquisición en 3 siglos y medio. ¿Hablamos de la Vendée? ¿Hablamos de la Vendée? La Vendée es un proceso de persecución religiosa como la copa de un pino. Esa Francia revolucionaria que se ha levantado contra el catolicismo, que se ha levantado contra la Iglesia, determina que hay una región en el nordeste del país, lo que hoy en día viene a ser Bretaña y Normandía, la Vendée, así llamada, que no es muy adicta, que no es muy adepta a la Revolución Francesa, y manda un general para allá. El general en sus cartas se va a jactar de haber eliminado 1 millón de franceses. 1 millón de franceses. Son en este caso los historiadores los que le van a tener que corregir y decirle: no seas presumido, 1 millón no pudiste matar porque no lo sabía, solo mataste 200.000.
Hay un general acuerdo en que en el proceso de represión de tipo religioso anticatólico que se produce en la Vendée en los años de la Revolución Francesa, van a acabar con 200.000 víctimas. ¿De qué estamos hablando? Multipliquen ustedes 60 veces el número de víctimas de la Inquisición en 3 siglos y medio, con juicio, aquí sin juicio. Y así tantos, hablamos de la revolución de los campesinos, que también tiene sus connotaciones de tipo religioso, una lucha entre distintos reformadores protestantes que opinan cosas diferentes y que se sustancia con 150.000 víctimas en el curso de unos meses que dura la rebelión, la llamada rebelión de los campesinos. Esto es la verdadera entidad de los procesos de persecución religiosa que se han producido a lo largo de la historia. Compárenlos ustedes con la Inquisición y saquen sus propias conclusiones. Tercero de los pilares, seguramente muchos de ustedes están pensando en él, porque se nos aparece inmediatamente, casi parece que fuera el gran actor de la leyenda negra antiespañola. Y les voy a decir una cosa, esta persona de la que vamos a hablar es un personaje histórico a su pesar. Él mismo no supo que era un personaje histórico. Su elevación a la condición de personaje histórico, hoy día conocido por tantos historiadores del mundo, es posterior a su muerte. Estamos hablando de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas en principio no es otra cosa que un misionero dominico, de la Orden de los Dominicos, que es la primera que se implanta de manera seria en América junto con los franciscanos. Y desde el primer momento acometen la defensa del indígena. Lo llevan en su ADN. Nosotros estamos aquí para defender al indígena, para defenderle de todo abuso que se pueda producir frente a otros españoles que vengan en una actitud distinta de la nuestra. Ahí tienen ustedes el sermón del padre Montesinos del año 1510, en el que reprocha a aquellos soldados españoles, a aquellos colonizadores españoles, que están allí y les reprocha sus comportamientos indignos, no siempre muy presentables, respecto de los indígenas. Es algo que llevan los dominicos en el ADN. Él es un dominico más, no es otra cosa. Bartolomé de las Casas es un dominico más. Un gran escritor, por cierto, un prolífico escritor. Va a dejar nada menos que 20 obras, una veintena de obras, de las cuales la más famosa, la bien conocida, brevísima relación de la destrucción de las Indias, que es la que finalmente le va a colocar en la historia. No es la más importante de sus obras, no es la más extensa, no es aquella en la que nos da más información que al día de hoy pueda ser relevante, pero sí es la que ha pasado a la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta obra incurre en inexplicables, en inaceptables, en intolerables exageraciones. Como por ejemplo decir que producto de la acción española en América se va a producir el exterminio de 20 millones de habitantes en América. América no tenía 20 millones de habitantes. Es difícil saber la cifra, la población americana cuando llegan los españoles a América y en los años sucesivos es muy difícil de conocer. No tenemos elementos, se lo pueden ustedes imaginar, por más que hagamos, no podemos tener ni la más remota idea de cuántas eran las personas que poblaban el sur de América, el norte, el centro. Los distintos historiadores se han instalado entre la cifra de 13 millones, la más pequeña de todas, y 100 millones. Bastante improbable. Más probable, estaremos hablando de 25, 30 millones. Y Bartolomé de las Casas, sin haber conocido ni siquiera el final de la conquista española y sin haber conocido todos los territorios en los que estos hechos se estaban produciendo, establece ya que el exterminio español ha ascendido a 20 millones de indígenas. Es un completo disparate, pero el disparate era muy conveniente. Y era muy conveniente para una persona que ya hemos citado aquí, Guillermo de Orange, precisamente. Va a ser el primero que se va a hacer eco y que se va a dar cuenta de las posibilidades inmensas que tiene ese libelo que acaba de escribir un fraile perdido en cualquier lugar de América, que de vez en cuando viene a España y se preocupa muy mucho de visitar a la persona más importante del país, y así consigue audiencia del cardenal Cisneros, consigue audiencia también de Carlos V. Esta era aquella España, donde Carlos V recibía a un fraile que venía de América, porque decía que le tenía algo importante que contar. Esa era aquella España. Bien, este fraile y Guillermo de Orange dice, bueno, pues este libro tiene unas posibilidades inmensas. Fíjense ustedes lo que les voy a decir. Este libro, entre 1578 y 1598, pocos años después de ser escrito, ya no vive Bartolomé de las Casas, ha muerto con anterioridad. Entre estos 20 años que les digo, va a conocer 5 traducciones. Va a ser traducido lo primero al flamenco,
porque precisamente es Guillermo de Orange el que se ha dado cuenta de las posibilidades del libro. Luego el francés, luego el alemán, luego el inglés y luego el latín. Con posterioridad todavía se harán otras traducciones. Y en el curso de estos 20 años o poco más, 62 ediciones. 62 ediciones. Estamos en las épocas iniciales de la imprenta. La Biblioteca Nacional de España tiene identificadas antes de 1830, es decir, 2 siglos después de publicada, 30 ediciones del Quijote. 30 ediciones. Y en un plazo entre 30 y 40 años, es decir, la quinta parte del plazo del que estamos hablando en el caso del Quijote, se producen, por lo menos que conozcamos, 62 ediciones de la obra de Bartolomé de las Casas. Esto es lo que va a situar a Bartolomé de las Casas en la historia. Precisamente estas exageraciones que vertió en este libro y que tantos que odiaban a España o que competían con España o que querían beneficiarse de la posición que tenía España, vieron de conveniente en su obra. Eso es lo que va a colocar finalmente a Bartolomé de las Casas. Vamos a hablar un poquito, voy a hablarles de 2 cosas más y ponemos punto final, porque a mí me gustaría que hubiera preguntas de ustedes. Hay más pilares, yo tengo aquí identificados por lo menos 8. Les he hablado ya de 3 y voy a hablar de 2 más de una manera muy deprisa y luego si viene a cuento, pues seguimos hablando de otros pilares de esta leyenda negra española. Vamos a hablar del famoso genocidio español en América, que es otro de los lugares comunes a los que siempre se recurre. No, es que los españoles exterminaron a los americanos. O sea, pero ¿cómo se puede decir que los españoles exterminaron a los americanos simplemente sin conocer historia, simplemente habiendo viajado un poco o viendo televisión? ¿Cómo se imagina uno la realidad peruana? ¿Cómo se imagina uno la realidad paraguaya? ¿Cómo se imagina uno la realidad guatemalteca, la mexicana? Pero si son todos mestizos e indígenas, ¿cómo me dice usted que se exterminaron? Entonces, ¿de qué nacieron? ¿De generación espontánea? Miren, en general, y vamos a poner en comparación unas cifras con otras, que son suficientemente reveladoras, en general se puede establecer que al día de hoy, la población blanca en los territorios que formaron parte del Imperio Español asciende a un 10%. Blanco puro, un 10%. Indígena puro, casi un 20%. Poco más o menos. El doble que la población blanca. El 70% restante son mestizos. Son mestizos. Quiere decir, no solo es que sean indígenas, por lo tanto no se los exterminó, es que además se mezclaron con los españoles para dar lugar a una nueva raza, la más moderna de las razas. Las razas tradicionales son 4 o 5, a las cuales se incorpora una nueva raza, que es la que es producto de la simbiosis de los españoles con los distintos pueblos americanos. La raza mestiza no es una subraza, es una raza nueva. 70% de los hispanoamericanos son al día de hoy mestizos. Comparemos estas cifras con las que se producen en Estados Unidos, que es el territorio por antonomasia que fue colonizado por los colonos anglosajones protestantes. Indígenas puros, 0,89%. 0,89%. Si uno va a los Estados Unidos y busca Sioux, busca apaches, busca comanches, busca navajos, busca cualquiera de las muchísimas tribus norteamericanas que conocemos gracias a las películas así llamadas del oeste, 0,89%. Este dato es suficientemente revelador. En el caso de España estábamos hablando de un 10%, es decir, ya 12 veces superior al dato norteamericano, al dato estadounidense. Pero les voy a dar otro dato que es todavía mucho más revelador, terriblemente más revelador. Mestizaje. Mestizaje en los Estados Unidos. 0%. Mestizaje, 0%. No ha habido mestizaje. Las poblaciones anglosajonas protestantes que conquistaron y colonizaron el norte de Norteamérica, en la parte que hoy conocemos como los Estados Unidos, no demostraron por las poblaciones originarias un interés ni de tipo sexual, ni de tipo sexual. No hubo fusión de ningún tipo. Pocahontas no es, como nos dicen, la primera. Pocahontas es la última. No hubo más mestizaje después de Pocahontas. 0%, por lo tanto, de mestizaje. Ustedes me podrán decir, pero Luis, si yo he estado en Estados Unidos bien recientemente, he hecho un viaje, he estado en Chicago, he estado en San Francisco, he estado en Estados Unidos, en Boston, donde quieran ustedes. Y lo que dices no es real. Yo he visto indígenas en la calle, he visto muchos.
¿Visto muchos indígenas en la calle? Sí, has visto un 20% de la población norteamericana que es indígena. Un 20%. Yo les estoy hablando a ustedes de un 0,89%, pero tú cuando has ido a Estados Unidos has visto un 20% de la población norteamericana que es mestiza, pero mestizos españoles. Mestizos que han superado la frontera del Río Bravo, que vienen de México, que vienen de tantos países centroamericanos y sudamericanos, y que se han instalado en Estados Unidos. Ahí sí, un 19% de la población estadounidense es población mestiza de origen español, también allí. Y eso que los colonos anglosajones norteamericanos eliminaron a todos aquellos indios del oeste de los Estados Unidos que habían sido previamente colonizados, instruidos y evangelizados por los españoles, porque no olviden ustedes una cosa muy importante, que tampoco sabemos y nadie nos la ha enseñado. 2/3 de los Estados Unidos, 2/3 de los Estados Unidos. Se dice pronto, estamos hablando de un país que tiene 7 millones de kilómetros cuadrados de extensión. 2/3 de los Estados Unidos, es decir, todos los territorios que van desde el Mississippi hasta el Pacífico. El Mississippi es un río que atraviesa los Estados Unidos de norte a sur. Deja 1/3 a la derecha, según miramos el mapa, y 2/3 a la izquierda. Los 2/3 de territorio que deja a la izquierda el Mississippi fueron españoles. Fueron españoles. No solo fueron españoles, es probablemente una de esas etapas de la evangelización española más elegante y digna de contar. Se hizo prácticamente sin soldados. Son los misioneros los que se aventuran en aquellos estados norteamericanos, en aquellos lugares norteamericanos, entran en contacto con las tribus, alcanzan acuerdos con las tribus, los instruyen, los evangelizan, les dan la religión católica, hablan español. Todo esto es la obra que hizo España en los Estados Unidos. Amén de, por supuesto, la Florida, en el sur de ese tercio que se queda todavía en la parte derecha de los Estados Unidos. Temas que no conocemos en absoluto. Estábamos hablando, por lo tanto, del exterminio. Exterminio, ¿pero qué exterminio? La conquista española en términos militares, y eso cualquier militar que la estudie no me puede quitar la razón, fue una conquista económica y humana. Es decir, se buscaba derrotar al contrincante. Y nada más. En ningún momento se tomó venganza contra ellos. No hay en territorios americanos las terribles venganzas que se han producido en Europa, en Asia, en esa lucha, por ejemplo, entre cristianos o entre cristianos y musulmanes, donde poblaciones enteras han sido pasadas a cuchillo. Eso jamás pasó en las ciudades americanas. Una vez que se había obtenido la victoria, el afán de aquellos soldados era proceder inmediatamente a la pacificación. ¿Por qué? Porque se contaba con el indígena. El indígena no sobraba como sobraba en Estados Unidos. Se contaba con él. Había un proyecto español para aquellas tierras americanas. El proyecto era el de la recreación. Estas ciudades que hemos hecho en España las tenemos que hacer ahora también en los otros lugares del mundo. En América, en Filipinas, en tantos lugares como nos establecemos. Y para eso necesitamos de las poblaciones preexistentes. Necesitamos convivir con ellas, conocerlas, instruirlas. Es absolutamente necesario. Ese fue el espíritu que imperó en todo momento por lo que a la conquista española en América se refiere. Ustedes podrán encontrar alguna batalla que pueda ser más cruel que otra, donde se llevara a cabo alguna represalia. No les voy a decir que no, pero no fue la tónica general. La tónica general fue simplemente la de proceder a la derrota del enemigo y a la inmediata asimilación e incorporación del enemigo a los principios propios para llevar a cabo con él un proyecto común que afectaba a los españoles y que afectaba igualmente a los indígenas. Sí se produjo, en cambio, esto no lo puede negar nadie, una catástrofe demográfica. La catástrofe demográfica, por cierto, tampoco evaluada, porque hay quien habla del 30% de la población americana y hay quien habla del 90% de la población americana, lo veo bastante improbable. Es decir, si se hubiera producido el final del 90% de la población americana, no estaríamos hablando hoy de un continente donde hay un 20% de personas que son indígenas puras y un 70% de personas que son mestizas. Yo me inclino a pensar más bien en un 30%. Pero eso sí, hay que reconocerlo, una catástrofe demográfica derivada precisamente del efecto que tuvo en estas poblaciones el hecho de verse afectadas
por enfermedades que eran novedosas para ellos. Esto también les ocurrió a los españoles, pero nadie habla de ello. Los españoles se vieron igualmente afectados por las enfermedades indígenas, como los indígenas se vieron afectados por las enfermedades europeas. También es la verdad que, lógicamente, el elemento poblacional español era prácticamente insignificante al lado del elemento poblacional indígena. A lo mejor lo máximo que se llegó a alcanzar en América es un porcentaje de un 10% de españoles frente al 90% de poblaciones autóctonas y poblaciones originarias. Entonces es verdad que en términos demográficos el proceso es menos importante. Eso es verdad. Pero no lo olvidemos. Ocurrió en ambas direcciones. Tanto los españoles se vieron afectados por las enfermedades americanas como los americanos por las enfermedades españolas. Y es muy posible que aquello produjera una catástrofe demográfica que tiendo a considerar de una manera intuitiva, no les voy a dar argumentos de mucho peso, que pudiera ser de un 25, un 30% de la población existente entonces en América. Y vamos a terminar con el último de los pilares que sustentan esta terrible leyenda negra antiespañola y que sale necesariamente cada vez que se habla de lo que es la presencia de España en América y en otros lugares del mundo, que es el robo del oro. El robo del oro es una falsedad en su propia enunciación. No había oro en América. Había, estoy exagerando, pero no fue significativo. Es decir, las cantidades de oro que aparecieron en América no son significativas, no justifican nada, no justifican la presencia de una potencia mundial allí durante 300 años, ni el afán de establecerse allí y de presionar. En todo caso, plata sí. Plata en demasía, hasta decir basta, podríamos decir. Fíjense ustedes, en el documental La primera globalización de José Luis López Linares, y he tenido ocasión de ver que son muchos los historiadores que sostienen esta cifra, se llega a decir que el 70% de la plata que circulaba en el mundo en aquel momento provenía de un único yacimiento, que era el del Potosí, en Perú. Proveía del 70% de la plata que circulaba en aquel momento en el mundo. Así que oro poco, plata en demasía. Ahora bien, ¿esa plata vino a España? ¿Ese oro vino a España? En modo alguno. A España vino lo que tenía que venir, un impuesto que era el quinto real. El quinto real es un 20%. Solo de IVA estamos pagando un 21% al día de hoy. Y a nadie nos escandaliza. Además de cientos de impuestos más que han hecho que el Estado español y los Estados europeos en general asciendan al día de hoy a una cantidad que se halla por el 50, 51, 52, 53% del PIB nacional de casi todos los países europeos. Eso no ocurrió en América. Venía el quinto real y poco más, Algo sí, algo que trajera alguna familia aristocrática, algo que trajera la iglesia, vamos a decir un 25% del recurso metalífero que se producía en América vino a España. Y por cierto, no se quedó en España, como saben ustedes muy bien, porque aquello lo único que sirvió es para alimentar aquellas guerras que se llevaban a cabo desde la monarquía española en defensa del catolicismo, frente al Islam y frente al protestantismo. Ese fue el destino final de ese quinto de recurso metalífero que vino desde América hasta España. Pero hablemos ahora de los otros 4/5, que son los realmente significativos, que se quedaron allí, que no vinieron a España. Miren, entre los muchos milagros que lleva a cabo en España, que lleva a cabo España en América, porque son muchos los milagros que llevó a cabo España en América, empezando a poblar aquel continente absolutamente inmenso, que no fue en ningún momento el objetivo de ninguna de las potencias contemporáneas de España. Ni Holanda, ni Portugal, ni Francia, ni Inglaterra se marcaron entre sus objetivos en momento ninguno el poblar un determinado territorio. El imperio de estos 4 imperios contemporáneos de España, la manera de dominar el territorio era completamente diferente a lo que hicieron los españoles. Ellos establecían bases comerciales, en todo caso factorías, en la costa, sin exhibir el menor interés ni sobre el interior de los territorios, ni sobre las personas que los poblaban, como no fuera para capturarlas y esclavizarlas. No hubo mayor interés. España se interesó en el territorio interior.
avanzó hacia el interior de América, creando ciudades por doquier, 1.300 ciudades, entre los siglos XVI y XVII, 1.300 ciudades se crearon los españoles en estos 2 siglos, 2 de sus 3 siglos de presencia en América. Estábamos, por lo tanto, en que lo que se hace con los 4/5 partes de aquel tesoro formidable que acaba apareciendo en América. Digo que entre los milagros que España realizó en América hubo uno que no pudo llevar a cabo y que hasta la fecha no ha llevado a cabo nadie. El de que las cosas se hagan sin pagar. Si tú construyes 1.300 ciudades, si tú construyes miles de kilómetros de caminos, si construyes puertos, puentes, acueductos, escuelas, universidades, 30 universidades deja España en América cuando la abandona en 1820, 30. Portugal, en el mismo periodo de tiempo, en todo el Brasil, no había creado ni una sola universidad, en un periodo de tiempo similar al español, algo menor si quieren ustedes. No creó una sola universidad. Cuando se crea Harvard, me parece que en el año 1637, en lo que son los territorios ingleses de Norteamérica, España ya ha creado 15 universidades en América. Ningún país europeo tenía en su territorio 30 universidades, como tenía América. Ni siquiera España, tampoco España. Junto a eso, catedrales magníficas, maravillosas, por cierto, adornadas con el mejor oro y con la mejor plata que imaginar quepa, y eso que les he dicho que apareció poco oro, pero el poco que apareció se utilizó para ornamentar las maravillosas catedrales e iglesias americanas. Se quedó allí. El Banco Central Mexicano acaba de aportar un dato de la máxima relevancia a efectos de lo que estamos hablando. España extrajo en los 3 siglos de presencia suya en México el 7% del recurso metalífero que ha sido extraído en México en toda la historia. Es decir, desde que España abandona América al día presente, se ha extraído de los yacimientos mexicanos el 93% del oro y la plata que existe en América. El 93%. España, con los medios que había entonces, apenas pudo extraer el 7%, del cual, insisto, un 1% vendría a España y el resto se quedó allí, llevando a cabo este objetivo fundamental, que es el de colonizar, poblar, instruir, evangelizar aquellos territorios, crear ciudades por doquier, miles de kilómetros. Esto, una parte de ese tesoro. Y la otra parte de ese tesoro se utilizó para implementar lo que al día de hoy, con mucha corrección y con mucha exactitud, con mucho acierto, se da en llamar la primera globalización de la historia. Es decir, la primera vez en toda la historia de la humanidad que los productos asiáticos son negociables, comerciables en América y en Europa, los americanos en Asia y en Europa, y los europeos en América y en Asia. Y esto lo propició, lo hizo posible, precisamente ese tesoro que aparece en América desde el año 1545. 1545, que es cuando aparece el tesoro del Potosí, los yacimientos del Potosí. Pero es que hasta que en 1545 aparecen los yacimientos del Potosí, España lleva medio siglo perseverando en América y sin premio. El gran premio fue el Potosí. Antes hay pequeños premios, no voy a decir tesoro de Montezuma, tesoro del Inca, algún pequeño yacimiento que aparece aquí y allá, pero realmente el esfuerzo español solo se paga a partir del año 1545. La balanza de pagos, vamos a decirlo así, en aquel momento es totalmente deficitaria para España. Es muchísimo más el esfuerzo que se está haciendo allí que el premio que se está recuperando en España. 50 años de perseverar por nada, con la única finalidad presente en la mente ya de la gran reina española que fue Isabel la Católica y en la de todos sus sucesores posteriormente, de llenar los cielos de nuevos cristianos, que eso fue el auténtico objetivo de la presencia española en tantos lugares del mundo. Y aquí termino, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al coloquio. Sí,
si pueden activar, por favor, el micrófono inalámbrico que tenemos aquí a la derecha. Eh, Realmente, a mí, bueno, a mí se me ocurren muchísimas preguntas porque ha barrido toda la historia, ¿no? Y ha contado los principales pilares. Pero quisiera que sean ustedes los que den las preguntas y por eso estamos allí. Así que, por favor, levante la mano el que quiera hacer una pregunta. Sí, por favor, ahí. Gracias, don Luis. Enhorabuena por su entusiasmo, Muchas de gracias. verdad. Y tengo una duda que ha salido en la exposición. Usted dice que los judíos fueron expulsados por razones religiosas. ¿No había parte de economía? ¿No había parte de que tenían Sí. trincado al reino? No, no, Y no. la segunda parte. Vamos por partes, es Vale. que si no me hago un lío. Sí y no, vamos a ver. Sí fueron expulsados por razones económicas, pero no porque tuvieran trincado a la monarquía o a determinados señores, o mucho menos a la iglesia. La relación de la iglesia, de la monarquía, de la nobleza de la época con los judíos no era mala. No era mala, eso lo he dicho, he puesto mucha pasión al decirlo, porque uno de esos lugares comunes es el sacrosanto pueblo el que persigue a los judíos. En España se habían producido también pogromos, como lo han dado llamar, racias en el siglo anterior, unas del siglo XIV, inspirados, bueno, pues por muchas personas, incluso algún fraile, pues se excita ese odio que existe contra los judíos, se les persigue, se les agrede, se los ataca, se los mata, se los asesina. Esto ocurre a finales del siglo XIV, en el 1390, el arcediano de Écija, etcétera, etcétera. En el finales del siglo XV, el proceso es un proceso absolutamente político, que está relacionado con muchas cosas. Es decir, los reyes católicos eran los primeros interesados en que los judíos se quedaran. Tenían una excelente relación con la comunidad judía. Muchos judíos servían con lealtad y eficacia. Eran muchos de los mejores súbditos, de los que tenían mejor formación. Servían con mucha eficacia a los reyes de España, cuando uno de los principales judíos de aquella comunidad, que se llama Abravanel, decide quedarse en España y bautizarse. Los padrinos van a ser los reyes. ¿Le es dado a alguien en esta sala tener por padrino de bautismo a los reyes de España? Pues este Abravanel, por su simple condición de judío y de decidir quedarse en España como un cristiano más, va a ser apadrinado por los reyes católicos. Los reyes católicos habrían deseado que no se hubiera ido ninguno. El único afán que tenían los reyes católicos, y en aquel momento era importante, es conseguir la unidad religiosa del reino, porque era la unidad religiosa en aquel momento la que determinaba, la que hacía posible la coexistencia de un determinado reino. Era el principio básico de coexistencia de aquellas sociedades. Era ese acuerdo en el que todos tenían que participar, como si dijéramos hoy, por ejemplo, el hecho de vivir en una democracia. Siempre uso el ejemplo. Es decir, parece que hoy los que quedan excluidos son los que no creen en la democracia. Pues entonces los que quedaban excluidos eran los que no eran cristianos. Había que conseguir esa unidad a toda costa. Y dado que además había un problema de orden público grave, porque el sacrosanto pueblo cada tanto se rebelaba contra las comunidades judías y llevaba a cabo perfectas carnicerías, había que poner, por las dos razones, había que dar una solución a ese problema. Y la solución se consideró en este edicto de expulsión que, insisto, si por los reyes hubiera sido, no se habría ido ningún judío. Se hubieran quedado todos, eso sí, convertidos, pero todos. Los reyes católicos, la nobleza en general, la iglesia en general, no tenían la menor aversión, la menor enemistad hacia los judíos como personas, sí como practicantes de una religión maldita. Eso sí, pero hasta ahí. Un judío convertido pasaba a formar parte. Bien, es verdad que está también esa cuestión de los cristianos nuevos, los cristianos viejos, todo eso es verdad, pero pasaba a formar parte como miembro de pleno derecho de la comunidad. Muchas gracias. Y segunda y última, si puedo. Sí. La palabra colonizar, ¿la debemos quitar o la debemos incorporar? Muy bien, esa pregunta la podía haber hecho. Si me permite Sí, venga, por supuesto. Vamos a ver. Es un problema de la misma manera como ahora estamos con el tema de cambiar el Golfo de México por el Golfo americano. Que, por cierto, hablan ellos americanos. Es curioso. El señor Trump, cuando dio la toma de la presidencia,
cuando hablaba al público, hablaba como nosotros los americanos, pero cuando hubo el momento del juramento ante el correspondiente juez principal del Supremo, habló muy bien en inglés y también la pregunta era en United States, es decir, Estados Unidos. Ellos hablan en Estados Unidos cuando realmente es un tema legal, pero cuando se habla en día a día, ellos se sienten americanos y los demás pues, no somos americanos. Y sabemos también que, por cierto, el Golfo de México antes se llamaba, en sus inicios, el Golfo de Nueva España. Hay documentación que así lo acredita. Pues de la misma manera, el tema de de colonizar, hay que tener mucho cuidado, porque en todos los conceptos, en Wikipedia, en inteligencia artificial, uno pregunta, ¿quién ha sido el peor genocida? ¿Qué nación, qué país, qué estado? Y en la Edad Moderna, y entonces siempre se responde en estos sitios, como cualquier otro, España o una monarquía hispánica. Entonces, no es verdad que nosotros colonizamos y teniendo en cuenta el concepto de conocimiento. Primero hay que definir el concepto. Y el problema del concepto es que en la Real Academia de Historia, perdón, la Real Academia Española, hay una sección positiva del tema de colonizar. Entonces uno puede entrar por esa línea y decir nosotros hemos colonizado de manera positiva. Lo mejor, y eso es nuestro entender, es decir que nosotros, como Roma romanizó, nadie dice Roma colonizó. Como Roma romanizó, nosotros hispanizamos. Y no es que nosotros romanizamos, no. Hicimos lo que hizo Roma, pero utilizando el mestizaje. El único imperio que hizo eso en la historia de la humanidad fue nuestra monarquía hispana o monarquía católica. Por lo tanto, nosotros, hoy yo al menos insisto en que debemos decir la palabra hispanizar. Fueron virreinatos en última instancia, fueron provincias, fueron reinos. Eso está documentado. No se hablaba de colonizar. Bueno, y yo tengo una versión muy poquito diferente a la de Miguel. Yo creo que incluso es complementaria. A mí me han oído utilizar la palabra colonizar. Hay momentos de mi discurso en que no puedo encontrar una palabra más adecuada. El resultado de todo esto, el resultado final de todo este proceso de interacción española en América es la hispanización. Y es un término que efectivamente está muy bien que alimentemos, es perfectamente acorde, perfectamente adecuado. Esto, además, incluso estoy por sostener que la hispanización que hicieron los españoles fue más intensa que la romanización que hicieron los romanos. Así que desde ese punto de vista, yo soy muy partidario de la hispanización. Considero que es el resultado de toda esta acción española. Pero esta acción española consiste en muchas cosas. Consiste en la instrucción, consiste en la evangelización y consiste en la colonización. La colonización finalmente es urbanizar el territorio, es crear colonias en el primer sentido de la palabra, en aquel que tiene en el Imperio Romano, que es ciudad, sinónimo de ciudad, crear ciudades con todo aquello que implican las ciudades, caminos, acueductos, puertos. Entonces, yo todavía no he encontrado una palabra que sustituya al término colonización desde ese punto de vista, y por eso uso la palabra colonización, pero no es en detrimento ni muchísimo menos de la palabra hispanización. Es simplemente una más de las acciones que lleva a cabo España en tantos lugares del mundo, tan importante como la evangelización, como la instrucción, como la profesionalización, si quieren ustedes, de todos estos indígenas que aprendieron, muchos de ellos, profesiones, tantas cosas. Entonces yo la palabra colonización la sigo utilizando, pero la utilizo en ese sentido, es decir, la creación de ciudades, la urbanización de los territorios, el ordenamiento de los territorios con todo lo que eso lleva aparejado. Y su relación con el ser humano también, con los seres humanos que pueblan estos. Pero evidentemente el resultado final de todo esto es una palabra muy bonita que tenemos que empezar a utilizar mucho y que es finalmente la que da razón de ser a todo aquello de lo que estamos hablando ahora, que es la hispanización. La hispanización fue un proceso intensísimo, intensísimo. En cada uno de los aspectos que hemos hablado hoy podemos determinar que fue más allá la hispanización de una serie de pueblos en el momento en que tuvo lugar, que la romanización. Los romanos dejaron el latín, pero el latín lo vemos descompuesto hoy en 6 o 7 idiomas distintos, importantes y otros menos importantes.
Los españoles dejaron el español, y el español 3 siglos después, 5 siglos después de que empezara la acción española, 2 siglos después de que España abandonara aquel escenario, sigue perviviendo como una única lengua. Se suele comparar, cuando se habla del robo del oro, del recurso metalífero español en América, se suele comparar con Roma. Bueno, si los romanos se llevaron el oro, ¿por qué no lo pudo hacer España, que era igualmente un imperio? Ojo, este argumento es totalmente falaz. Los romanos se llevaron el oro, se lo llevaron, no era un impuesto. Encontraban un yacimiento, lo vaciaban hasta la medida de sus posibilidades y se lo llevaban a Roma para los distintos objetivos que tenía. España, de América y de los demás territorios en los que estuvo presente, sacó un 20% del recurso metalífero. El exterminio. Los romanos sí llevaron a cabo acciones muy sanguinarias en lo que es la conquista militar romana. Son muchas las batallas, muchas, es un tema que conozco muy bien porque uno de los libros que he escrito va precisamente de eso. Son muchas las batallas romanas que terminan con una crucifixión masiva. Y cuando hablamos de crucifixión masiva, hablamos de crucifixión masiva, de cientos, de miles de personas crucificadas. Esto no existió en la conquista europea. Es decir, que igual que hubo una romanización, hubo una hispanización, pero la hispanización fue más intensa y de mejor calidad que la romanización. Sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. Sí, por favor. Bueno, pues le quería agradecer la exposición, que ha sido fantástica, mi forma de ver. Y me ha descubierto cosas y me ha hecho pensar que por qué esa, digamos, manía o hacia la colonización, o vamos, española, cuando en Estados Unidos llegaron los puritanos ingleses, empezaron a hacer negocio, luego querían ir avanzando para que sus negocios tuvieran florecimiento en el resto del país, hacia el oeste, y a los indígenas, vamos, a los indios de allí, terminaron que no les echaron al Pacífico porque les dejaron ahí en un rinconcito en la reserva. Pues tiene que ver con un fenómeno del que he hablado, que es esa carencia que tenemos los españoles absolutamente inexplicable de autodefendernos, que ocurre de la manera exactamente contraria si hablamos de la historia anglosajona. Ellos ensalzan los pocos hechos ensalzables que tienen por lo que se refiere a su presencia en tantos territorios del mundo y ocultan aquellos que no les interesan, y nosotros hacemos exactamente lo contrario. Ocultamos todos aquellos que nos adornan, todos aquellos que nos embellecen, todos aquellos que podían llevarnos a estar orgullosos de nosotros mismos y de nuestros ancestros, y ensalzamos aquellos episodios muchas veces inventados. Muchas veces he intentado demostrar la falsedad de algunas de las aseveraciones que se vienen haciendo sobre los españoles. Y nosotros, curiosamente, las ensalzamos, encontramos una especie de prurito extraño, rarísimo, dificilísimo de explicar en términos psicológicos, en términos sociológicos, que es parece que fuéramos más modernos, nos creemos más objetivos. No, como estoy reconociendo todas estas salvajadas, es que soy un tío muy versado. He leído mucho para llegar a este conocimiento que tengo de que hicimos Barrabasá. Para empezar, es que he leído mucho. Además, soy un tipo muy objetivo, que soy capaz, y soy un tío muy humilde. Pues todo eso debe ser un poquito los sentimientos que alimentan a un español cuando acepta la leyenda negra antiespañola en el modo que lo hace, entusiástico. Es que es entusiástico. Es que hemos llegado a lo entusiástico. Es impresionante. Es que todas aquellas personas que utilizan los argumentos negro legendarios, piensen ustedes en televisión, estoy pensando en algún programa, ¿verdad? Es que se les hincha el pecho, sacan pechito. Ay, no voy a decir, vimos unos exterminadores y tal, se les pone la boca gorda. Pero si solo vas a decir, pero a ver, pero esto ¿por qué lo dices? ¿De qué exterminio me estás hablando? A ver, ¿del de México, del de Perú, del de Guatemala? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué autor? ¿De qué libro? ¿De qué artículo de la Wikipedia? Venga, vamos a quedarnos en lo primero. ¿Pero de qué me estás hablando? Simplemente consideras elegante decir que España exterminó a los americanos y se te pone el pechito gordo. Es mágico, es increíble. Es un proceso de psicología patológica.
lo que le pasa a España. De verdad, así lo siento. Es decir, podríamos intentar sacar argumentos que fueran falsos, que no fueran muy fundados. Eso sería humano, sería humano. Lo hacemos todos cuando somos pillados en un determinado falta, en un determinado delito, en algo que no hemos hecho bien, pues empezamos inmediatamente a parir argumentos que en principio pueden ser falsos, pero es el instinto. El instinto es defenderse. El instinto, por lo que a este tema se refiere, es el contrario. Es aceptar y aumentar. Tú has dicho que exterminamos el 60% de los americanos. Pues yo te voy a decir más. El 80%. Es así. Eso es lo grande de los españoles. Mira, la atención. Bueno, Sí. en la conferencia de Berlín del 1884, que se reunieron todos los países europeos. Repartirse el mundo. No, evangelizar no. Y colonizar muy poquito, más bien para explotar recursos de todo ese mundo que existía así. La atención sobre todo el comportamiento de Leopoldo II de Bélgica, que todos más o menos querían también llevarse cosas, pero es que ese rey quería formar una empresa suya. Sí, Y lo fue. Y lo fue. Y esquilmó a la población del Congo prácticamente. Ese genocidio se cifra en 2 millones de congoleños. Se le dio la propiedad del Congo. El Congo no era de soberanía belga. El Congo era propiedad de Leopoldo II. Cuando ya se descubre este genocidio, 30, 40 años, entonces es cuando el Estado belga acude en socorro de su rey y asume la soberanía del territorio congoleño. Pero eso ocurre 30 o 40 años después. Es una propiedad que se lo... Yo no sé lo que ignoro es el poder que tendría este señor Leopoldo II para conseguir semejante tesoro, porque mira que en la comunidad de vecinos de mi casa he pedido veces quedarme yo con la piscina y no me la dan nunca. Pero a este Leopoldo II dijo, mira, el Congo está lleno de caucho, es maravilloso, te vas a hacer riquísimo y te lo damos a ti. Y los demás dicen, bueno, pues bendito sea. O sea, que debía ser un tipo con Y no tengo piscina en mi casa, por cierto, un ejemplo que no. Bueno, Sí. Bueno, yo creo que en este momento hay vergüenza en Bélgica por estos episodios. sí, me vas a perdonar, vamos a tener que ya cortar antes de terminar. Bueno, quisiera hacer un apunte. Bueno, a ver, una última pregunta y entonces ya con esto terminamos. Facilita. Buenas tardes. Bueno, gracias a los dos, porque No se hacía tiempo escucha. que no estaba en una conferencia donde además de pasión hubiera diversión. Lo veías con el móvil, pero porque me estaba robando frases. Mira, a la luz de la pregunta que ha hecho el señor que tengo detrás, hay una palabra que no debemos olvidar. Yo creo que los reyes católicos, no sé si usaban este término cuando estaban en su alcoba, pero sí creo que lo tenían en mente. Para crear una nación hay que tener identidad. Y eso fue lo que nos hizo grande. Y esa es nuestra destrucción de hoy. Hoy España y el pueblo español no tiene identidad. Sí. Ganan las microidentidades. Es decir, estamos volviendo atrás. Y ahí lo dejo. Muy bien. Sí, pero fíjate una cosa que va a caracterizar ese imperio español, dentro de que efectivamente hay una identidad en torno a la religión, por cierto, no en torno al idioma, no en torno al idioma. Vamos a desvelar otro de esos equívocos que existe sobre lo que fue la presencia española en tantos territorios del mundo. Cuando España abandona América, el continente americano, a la altura del año 1820, se estima que un 20% de los indígenas americanos era capaz de desenvolverse en español. Esto es importante. Es decir, esta labor de universalización del español es posterior a la presencia de las autoridades hispánicas en América. Yo no sé si decir que lo único, en fin, no voy a ir demasiado lejos en mi aseveración, pero es una de esas cosas que los americanos, de los hispanoamericanos del día de hoy, le deben a sus gobiernos republicanos. Fueron ellos los que universalizaron el español, no fue España. Antes, al contrario, la evangelización
tiene que tener lugar en las lenguas autóctonas. Eran los misioneros españoles los que aprendían la lengua náhuatl, el quechua, el aymara, guaraní, tantas lenguas, hasta 2000 lenguas que había en América, de 600 de las cuales escribieron los españoles gramáticas. Eran esos misioneros los que aprendían. ¿Qué quiero decirte con esto en definitiva? Sí, hay que crear una identidad. Esa identidad España la tuvo muy claro que tenía que ser en torno a la religión católica. Porque por lo que hace a la administración, aquella administración de los Habsburgo, un poquito menos los Borbones, que centralizan más, pero la administración de los Habsburgo fue una... Con esto no estoy defendiendo ningún modelo de administración, ¿eh? Nadie intente sacar conclusiones que no son, pero las cosas como son. El modelo administrativo que llevaron a cabo los Habsburgo en esos 200 años que fueron emperadores de América fue un modelo muy descentralizado. Los llamamos virreinatos para entendernos, para saber de lo que hablamos. Eran auténticos reinos. Era el reino de México, era el reino de Chile. Eran reinos que estaban gobernados por un virrey. Es decir, alguien que gobernaba en nombre del rey de España, que era el virrey. Tenían mucha autonomía entre sí y, sin embargo, se entendían muy bien, curiosamente. Así que, bueno, eso era necesario decirlo a propósito de tu pregunta. Es realmente apasionante el tema de la leyenda negra y la historia de la hispanidad. Tenemos que cortar porque el tiempo apremia, hay que cerrar el salón. Y antes de terminar, quisiera agradecer públicamente a 3 personas dentro de lo que es la Asociación Héroes de Cavite que han sido importantes para que este acto salga adelante. El coordinador en Alcobendas, un compañero nuestro, está aquí presente, Antonio López, con el que hemos podido entrar y a contactar con el ayuntamiento para poder hacer actos, como he dicho anteriormente, el año pasado, en octubre, colaboramos para la Jornada de la Hispanidad y esperamos hacer más actos aquí en Alcobendas, y a 2 peruanas que también viven aquí en España y que han venido también que son de Cavite y que están ayudándonos en el tema del logístico para que se pueda hacer una grabación como el tema del micrófono, etcétera. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto al ponente. Muchas gracias.